Bienvenidos a Panorama de Noticias. Un puente. La idea parece simple, ¿no? Su propósito es conectar, unir dos orillas. Pero ¿qué pasa cuando ese mismo puente se convierte en un símbolo de conflicto? En el epicentro de protestas. Y bueno, en el escenario de la lucha diaria de miles de personas. Hoy vamos a hacer un análisis profundo sobre la compleja realidad de las fronteras. Y para eso, las fuentes que tenemos nos llevan a un punto muy específico, el cruce entre Posadas, aquí en Argentina, y Encarnación en Paraguay. Partiremos de un estudio académico muy detallado y de noticias locales para después levantar un poco la vista y ver cómo esas mismas tensiones resuenan por todo el mundo, según varios informes internacionales. Nuestra misión hoy es intentar entender qué es realmente una frontera. ¿Es solo una línea en un mapa? ¿Una barrera que separa? ¿O es un espacio vivo, lleno de contradicciones? A ver, empecemos a desmenuzar esto. Para empezar, nos vamos a situar justo ahí, en esa frontera sobre el río Paraná. Durante más de un siglo, Posadas y Encarnación se conectaban por lanchas. Era una relación, digamos, de vecinos. Totalmente. Pero en 1990 todo cambió. Se inaugura el Puente Internacional San Roque González de Santa Cruz y se vendió como el gran emblema del progreso. Claro. Y es clave entender que no fue solo el puente, ¿eh? El contexto era de una transformación enorme. Casi al mismo tiempo nacía el Mercosur, con esa promesa de un mercado común. Una promesa de integración regional. Exacto. Y en paralelo, avanzaba la construcción de la gigantesca represa hidroeléctrica de Yacyretá, justo ahí, en el mismo río. Una represa que, según los informes que manejamos, fue mucho más que una simple obra de ingeniería. Fue un monstruo de la ingeniería que transformó el paisaje y la vida de la gente de una forma radical, y para muchos, brutal. ¿Brutal en qué sentido? Hablamos de inundar barrios enteros. Por ejemplo, la histórica Zona Baja de Encarnación. Era el corazón comercial, social de la ciudad. ¿Se borró del mapa? Se borró. Miles de familias fueron reubicadas, perdiendo no solo sus casas, perdieron su forma de vida, sus redes, su historia. Fue un cambio, digamos, impuesto desde las capitales, desde Buenos Aires y Asunción, con muy poca consideración por la realidad local. Y en medio de toda esa vorágine de progreso, aparece la gente. El estudio se enfoca en quienes viven esa frontera a diario. Menciona dos grupos con nombres muy locales, las paseras paraguayas y los comerciantes posadeños. La palabra pasera me llama la atención. ¿Quiénes son exactamente? Las paseras son el rostro humano de esa frontera. En su mayoría son mujeres paraguayas que cruzan el puente todos los días, a pie, en colectivo. ¿Y qué llevan? Llevan pequeñas cantidades de mercancías para vender en Argentina. Es un comercio a muy pequeña escala, casi un trabajo hormiga, pero es el sustento de miles de familias. O sea que esto no es nuevo, ya existía. Existía desde la época de las lanchas, sí. Pero la combinación del puente y las políticas económicas de los 90s en Argentina, que hicieron que todo en Paraguay fuera mucho más barato, eso provocó una explosión de este comercio. Ah, claro. O sea, el puente que debía facilitar el gran comercio formal, en realidad lo que hizo fue potenciar el comercio informal a una escala nunca antes vista. Exactamente. Y esto crea lo que los académicos en las fuentes llaman un espacio transfronterizo. Suena un poco técnico, pero la idea es simple. La vida real de la gente ignora la línea del mapa. Su economía, sus familias. Su día a día, todo ocurre a ambos lados del puente. Para ellas, la frontera no es una barrera. Es su lugar de trabajo, su ecosistema. Pero me imagino que no todos veían este ecosistema con los mismos ojos. Y ahí es donde entran los comerciantes de Posadas. Precisamente, para un comerciante formal de Posadas, que paga impuestos, que paga un alquiler, este flujo masivo de productos más baratos desde Paraguay no era un ecosistema. Era una amenaza. Era competencia desleal. Se sentían amenazados directamente en su supervivencia económica. Y así, el puente que debía unir se convirtió en un campo de batalla, simbólico y a veces muy literal. Y acá es donde la cosa se pone realmente interesante, porque el estudio describe cómo el propio puente se transformó en un arma de protesta. Por ambos lados, además.
Cuando los controles de la aduana argentina se ponían muy estrictos y no las dejaban trabajar, las paseras y los taxistas paraguayos bloqueaban el puente. Exigían su derecho a trabajar. Claro. Pero por otro lado, los comerciantes argentinos también lo bloqueaban, para exigir exactamente lo contrario. Más control. Más control, más mano dura contra lo que ellos llamaban contrabando. El mismo puente, dos reclamos totalmente opuestos. Que es increíble. Y el estudio además señala cómo la prensa local de la época cubría esto de formas muy distintas. Sí, eso es fascinante. Cuando protestaban los paraguayos, los titulares hablaban de revoltosos, del secuestro de la ciudad. Un tono muy negativo. Muy. En cambio, cuando lo hacían los argentinos, el tono era de comprensión, de ciudadanos con reclamos legítimos. La perspectiva lo es todo, ¿no? Totalmente. Y esa es la tensión central. Tenés las grandes políticas de integración diseñadas desde arriba, como el Mercosur, que hablan de libre comercio. Y después tenés la realidad de la gente en la frontera, donde cada uno lucha por su sustento. Hay una imagen de las protestas por la represa que lo resume todo. Un cartel que decía, el progreso es muy lindo, pero no a costa de nuestras vidas y sufrimiento. ¡Qué frase! Y aplica a todo. Al puente, a la represa, al modelo. La frontera no es una línea, es un espacio social donde se negocia el poder y el sustento, todos los días. Y esa negociación no siempre tiene que ser un choque, ¿verdad? A veces la gente encuentra otras maneras de conectar, más allá de la política o del conflicto económico. Por supuesto. Las fronteras son porosas por naturaleza, no solo para las mercancías, sino también para la cultura. De hecho, las fuentes mencionan que justo este fin de semana, muy cerca de ahí, en Apóstoles, Misiones, hay un ejemplo perfecto de eso. Se está celebrando la Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba Mate. Y fíjate qué interesante. El evento reúne a más de 200 expositores, miles de visitantes. De Argentina, Brasil, Paraguay. De toda la región, sí. Es una celebración de un producto y de una cultura que une a todos. Hay espectáculos, se elige a la reina de la yerba mate, se comparte un almuerzo para la familia yerbatera. O sea que mientras los gobiernos discuten aranceles y los comerciantes protestan por los controles, La gente se junta a celebrar algo que los identifica a todos. el mate. Exacto. Este es un ejemplo perfecto de otro tipo de integración, una que nace desde abajo, desde la cultura. El mate es un símbolo de amistad, de encuentro, que trasciende esas divisiones. Demuestra que ese espacio transfronterizo también se construye con lazos culturales, con una identidad que es más fuerte que la línea del mapa. La pregunta que me surge ahora es, esta tensión que vemos en este puente sudamericano, esta dualidad entre conflicto y conexión, ¿es algo único de esta frontera o es un patrón que se repite en otros lugares? Te diré que es más que un patrón, es como un laboratorio perfecto, porque es en las fronteras donde las grandes teorías sobre globalización y nacionalismo chocan con la necesidad de una persona de cruzar un puente para ganarse el pan. Y los informes internacionales que tenemos hoy lo confirman. Lo dejan clarísimo. Lo que pasa en ese puente es un microcosmos de debates globales. A ver, por ejemplo, uno de los informes habla de los resultados electorales en Estados Unidos, que consolidan una nueva mayoría en el Congreso. Exactamente. Y esa mayoría apoya una agenda que prioriza la protección económica nacional. Hablan de aranceles extensos, de controles migratorios mucho más duros. La idea de fondo es, La idea de fondo, el argumento, es que la apertura de fronteras ha perjudicado al trabajador local. Es exactamente el mismo argumento de los comerciantes de posadas que bloqueaban el puente, pero a una escala de superpotencia. Es la lógica de levantar muros, ya sean físicos o arancelarios, para proteger lo nuestro. y por otro lado, tenemos un informe que parece ir en la dirección totalmente opuesta. Habla de un megaproyecto en Perú, el puerto de Chancay, inaugurado por China. Lo describen como una especie de puente económico. Otro puente, otra promesa de progreso. China está construyendo conexiones, no muros. Este puerto va a conectar directamente Sudamérica con Asia, facilitando el comercio a una escala monumental. Es integración económica pura y dura. Pero, siempre hay un pero. Siempre. Y acá viene el eco de nuestra historia inicial. El mismo informe recoge las advertencias de los analistas. Sobre el costo de ese progreso. Exacto. El costo de una posible dependencia económica, de la pérdida de soberanía sobre los recursos naturales. La pregunta es, ¿quién se beneficia realmente de este progreso?
las comunidades locales o los actores globales que financian la obra? ¿Es la misma pregunta que se hacían las familias desplazadas por Yacyretá? Es la misma. Vemos el mismo patrón. Megaproyectos de integración diseñados desde muy lejos que prometen beneficios para todos, pero cuyos costos y riesgos los asumen los locales. Y luego está la versión más cruda, más dura de una frontera. Los informes de hoy también mencionan ataques israelíes en el Líbano y Siria. Y ese es el recordatorio brutal de que para millones de personas, las fronteras no son un lugar de comercio o de festivales culturales. Son zonas de guerra. Son zonas de guerra, líneas de frente militarizadas donde la vida y la muerte se deciden a diario. Esa es la frontera en su expresión más absoluta y violenta. Una barrera infranqueable, un lugar de separación total. Ahí no hay espacio transfronterizo, solo hay conflicto. Entonces, si juntamos todas las piezas, el panorama es increíblemente contradictorio. Completamente. Y esto plantea la pregunta fundamental de nuestro tiempo. ¿El mundo avanza hacia una mayor integración, como la del puerto de Chancay, o hacia una mayor fragmentación, como la que proponen las políticas proteccionistas? Y la respuesta es... Ambas. Ambas al mismo tiempo, con una fuerza arrolladora y en contradicción directa. Estamos construyendo puentes económicos mientras levantamos muros ideológicos. Empezamos nuestro análisis en un pequeño puente sobre el río Paraná y terminamos dando la vuelta al mundo. Sí, descubrimos una historia de progreso que desplaza, de conflicto por el sustento, pero también de una cultura compartida que resiste. Y vimos cómo esa historia local es un espejo perfecto de las tensiones globales que definen nuestro presente. La lucha entre nacionalismo y globalismo, entre puentes económicos y muros físicos. Y sobre todo, entre las políticas diseñadas en las alturas y la gente que vive sus consecuencias día a día en el terreno. Exactamente. Al principio de nuestra charla mencionaste ese concepto espacio transfronterizo, esa zona donde la vida real fluye a través de la línea del mapa. Después de todo este análisis, me parece una idea aún más poderosa. Quizás el futuro no se trate de borrar las fronteras, algo que parece cada vez más improbable. Quizás el verdadero desafío, pensando en las comunidades digitales, en el cambio climático, en los problemas que no entienden de límites, quizás sea repensar qué tipo de fronteras queremos, para qué las construimos y, sobre todo, para quién. Para más información sobre estos y otros temas, visiten ahoramisiones.com.ar. Gracias por acompañarnos en Panorama de Noticias.